Este 6515 significa el número de preso que es Ernesto Rufo. Este es su número en la cárcel del Altiplano. Los que pedimos su libertad es una forma de solidarizarnos con él. Ernesto Rufo es un preso político. La verdad es que no tiene pies ni cabeza su acusación. Imagínense que el huachicol fiscal es la mayor defraudación fiscal en la historia del país. Solamente por IEPS nos acercamos a los 600,000 millones de pesos. Solo por IEPS en el sexenio de López Obrador. En este sexenio no ha bajado. Más o menos se calcula que en este sexenio ya van 80,000 millones de pesos que no se han declarado solo por IEPS. ¿Y cómo se sabe? ¿Cómo sabemos eso es lo que el boquete fiscal? Porque en Estados Unidos la Secretaría de Energía informa cuánto gasolina exportaron a México y la Secretaría de Hacienda informa cuánta gasolina importó. Nada más que los datos no checan. Estados Unidos reporta mucho más gasolina exportada a México de la que México reporta haber importado. Entonces, ese hueco es el huachicol fiscal y sigue siendo un negocio redondo. Pero para hacer lo que se necesita, el huachicol fiscal, pues imagínense, es llevarse petróleo crudo a Texas, refinar el petróleo ahí, convertirlo en gasolina, pasarlo por la frontera sin pagar impuestos y distribuirlo a las gasolineras establecidas en todo el país para que la vendan con los papeles en regla, entre comillas. ¿Quién puede hacer eso? Pues solo se puede hacer desde el poder político, desde las altas esferas. ¿Quién controla las aduanas? ¿Quién controla las Fuerzas Armadas que controlan las aduanas? ¿Quién tiene a la Guardia Nacional cuyos investigaciones dicen que la propia Guardia Nacional llega a custodiar y a vigilar estos embarques de huachicol que viene de Estados Unidos? Entonces, pues esto es verdaderamente una burla. Miren, escuchemos a la hija de Ernesto Rufo. Reflexión y de unión. Que no ataquemos, que no respondamos con odio y que no se nos permita que nos dividamos. Porque su lucha no es contra personas. Su lucha es por la verdad, por la justicia y por México. Y hoy desde aquí, desde la Fiscalía General de la República, nosotros nos vamos a mantener firmes, con respeto, con serenidad, con determinación y sobre todo unidos. Porque México merece una justicia que sea para todos. México merece instituciones fuertes. México merece una república donde nadie tenga que preguntarse si la ley se aplicará de manera diferente dependiendo de quién sea. Y porque yo, hoy, como hija de Ernesto Rufo Appel y también mexicana, no voy a dejar de luchar por la libertad de mi padre y tampoco por el México que él tanto ha defendido. Como vemos, Rufo le está pasando mal. Rufo no debiera estar preso, debiera en todo caso llevar su proceso en libertad. Él mismo, por iniciativa propia, se presentó en la Fiscalía General de la República y fue sin abogados, llevó sus documentos, no tiene ningún problema, porque su empresa, si bien puede sacar los permisos de importación, no compra combustibles, no distribuye los combustibles, no transporta los combustibles y no comercializa los combustibles. Es decir, no tiene nada que ver con ese negocio. Si otra empresa usó un permiso que consiguió Ingemar, en donde Rufo, por cierto, es solamente socio minoritario, bueno, si usó mal uso, el responsable es ese que hizo mal uso, pero además para pasar por la frontera tuvo que tener la complicidad de las aduanas. ¿Y quiénes manejan las aduanas? Pues si son terrestres el ejército, si son marítimas la marina. ¿Quién tiene ese poder? No tiene nada que ver con Rufo, que por cierto, insisto, vive modestamente. Es una infamia. ¿Qué es lo que pasa? Que como todos los caminos del huachicol llevan a Andy, ¿no? Llegan las investigaciones en Estados Unidos y hay testigos que en México han declarado que Andy estaba en eso, ¿no? Eso está en el expediente, aunque la Fiscalía de México se niega a investigarlo.
Otra cosa es lo que pasa en Estados Unidos y quizás o muy posiblemente por eso le cancelaron la visa al hijo del expresidente. ¿Qué hacen? Pues mejor culpan a la oposición. ¿Y qué mejor que culpar a alguien emblemático? Ernesto Rufo fue el primer gobernador de oposición cuando antes todos los gobernadores eran del PRI. El primero de oposición en 1989 fue Rufo. Él es un pionero en eso. Y además, Rufo ideó la primer credencial para votar con fotografía. Cuando fue gobernador en Baja California la llevó a cabo y luego, precisamente por el éxito de la credencial con fotografía, luego se extendió a todo el país. Pero la primer credencial para votar con fotografía es de Ernesto Rufo porque él era un demócrata, es un emblema de la transición a la democracia. Y buscaron a él para que, como en todas las investigaciones van hacia el oficialismo, hacia el gobierno, hacia la familia del expresidente, pues culpan a alguien de la oposición para que ahora sí que el ladrón grite al ladrón. Pero pues, se cae por su propio peso. Él mismo fue a la fiscalía sin abogados a darle información que tenía. Ahora sí que el que nada debe, nada teme. Él es también ciudadano norteamericano, pudo haberse ido a Estados Unidos, no lo hizo, no tenía nada que temer, él quería contribuir con esto y la verdad es que el tema del huachicol fiscal está en otra parte. Pero hay algo fundamental que quiero decir. Claudia Sheinbaum se dice hija del 68. El movimiento del 68 tenía en su pliego petitorio la libertad de los presos políticos. Y no solo un gobierno indolente, un gobierno autoritario y represor, no solo no liberó a Valentín Campa y Demetrio Vallejo, que eran los presos de entonces, sino que los reprimió salvajemente al movimiento estudiantil y apresó a los líderes del movimiento y a algunos maestros solidarios, académicos solidarios, como José Revueltas. Nada más que José Revueltas tenía 54 años. Como Eli de Gortari, pero Eli de Gortari tenía 50 años. Como Eberto Castillo, al que detuvieron 9 meses después y iba a cumplir 41 años. En Lecumberri, que le decían el Palacio Negro, tenía condiciones mucho más amables para los presos y sus familias que el altiplano, que recuerda al helicoide venezolano. Parece que el obradorato quiere usar a la cárcel de máxima seguridad del altiplano como los chavistas al helicoide, que era la prisión para los presos políticos. Es lamentable. Bueno, yo le recordaba a la presidenta en una carta pública que le escribí cómo incluso Lauricel Castillo acaba de publicar una foto porque se conmemora el cumpleaños de Eberto Castillo, que en paz descanse, de cómo ella, siendo niña, y sus hermanos están con Eberto en Lecumberri. Es decir, la familia podía convivir con los presos. Perdón, Ernesto Rufo está prácticamente incomunicado. 20 horas de soledad. Y el otro día no pudo ni siquiera entregar una carta personal a su compañera, a su pareja Marcela Torres. No pudo, ni siquiera dejaron llevar papel para entregarlo. En cambio, los presos del 68 pudieron ser entrevistados por Elena Poniatowska. Ella escribió La Noche de Tlatelolco gracias a esas entrevistas. Y Luis González de Alba le entregó el manuscrito de su libro Los días y los años, que es el mejor texto del 68. Léanlo, por favor, de Luis González de Alba, que también ya en paz descanse. Y entonces, aquí, en esto, salieron peor que Díaz Ordaz. En el trato que le dan a los presos, al preso político Ernesto Rufo. Ernesto Rufo no está condenado, no tiene ningún antecedente penal, no tiene ningún antecedente de violencia, lo han visto todos, no quiso huir, al revés, fue por sus medios a la Fiscalía a la Fiscalía General de la República a colaborar. Él debiera en todo caso llevar su caso en su casa en libertad. Escuchemos al presidente Vicente Fox. Número del preso político Ernesto Rufo. Y quiero brevemente hablar de él. Es una persona maravillosa. Es una persona que se ha ganado el amor, la comprensión, la solidaridad, la amistad de millones de mexicanos. Un hombre que tiene una carrera limpia de principio a fin. Lo recuerdo bien hace tantos años allá en Ensenada. Todavía él en Coparmex, una institución que reúne lo mejor del empresariado y emprendedores de México. Y conocerlo después como cara a la ciudadanía. Sí tenía partido político, pero
Él, su pasión por la ciudadanía es la que lo movió de emprendedor, de pequeño empresario, a meterse a las lides políticas. Pues solo me queda decir, presos políticos, libertad, Rufo, libre. Todos están cortados con la misma tijera. Hablan de la austeridad republicana, hablan del pueblo, critican los derroches del pasado, pero viven como reyes. Lo vimos con Andy, lo vimos con muchos otros, lo vimos con Oroña, ¿se acuerdan? Son demagógicos, pero a la hora de la hora se dan vida de rey. Tienen un doble discurso. ¿Se acuerdan de López Obrador diciendo, cuestionando el gasto que se hacía en los expresidentes? Bueno, a López Obrador lo sigue cuidando el ejército y tiene todos los apoyos de él. Ya no le llaman guardia presidencial, pero de cualquier manera es el ejército y es un cuerpo de élite que está con él y tiene pues todo el apoyo del gobierno. Así son, dicen una cosa y hacen otra. Y en eso está los viajes de Mara Lezama. Resulta que Mara Lezama ha salido 119 veces del país, 97 de ellas con viajes privados. Y además va a lugares exclusivos como Vail, que es donde van a esquiar, o Orlando o Miami. Pues bueno, y además va con su familia, y no solo con su familia, va con Eugenio Segura, que es el delfín, el que quiere que lo suceda, porque saben que en 2021 hay votación para Quintana Roo. ¿Recuerdan todo lo que le sacaron a Molinedo, que es muy cercano a López Obrador, que era el de aduanas, y por su vinculación con el de la mafia rumana, que este era el contador y que resulta que es militante de Morena y era el operador? Pues bueno, yo creo que se llevan rudo, porque la contestación fue filtrar los viajes de Mara Lezama, más con información tomada de autoridades norteamericanas, ¿no? Entonces se da una vida de rey impresionante. Pero veamos lo que dice Claudia Sheinbaum de estos viajes de Mara Lezama. ¿Cómo lo costeas? Que ella tiene que aclarar, ¿no? Es lo primero. Porque igual sale en un medio y no sabemos qué tanto eso es cierto o no, como decíamos. Entonces ella tiene que aclarar. Cualquier persona que haya una información falsa, particularmente de esta magnitud, pues se tiene que aclarar. Y ya una vez aclarado, pues ella también tiene que aclarar si usó estos aviones, por qué y bajo qué condiciones. A mi productora no se le escapa nada. Dije que la elección de 2021 de gobernador es que Mara Lezama fue electa en 2021 y por lo tanto el próximo año se renueva la gobernatura en Quintana Roo y ya están en esta lucha entre el pues vinculado o que no han vinculado también al huachicol fiscal, porque era el dirigente de aduanas, Molinedo, que es, por cierto, tío de Nicolás Molinedo, que era el chofer de López Obrador, gente del Grupo Tabasco, y claro que pues, se quieren quedarse con el botín de Quintana Roo, porque así lo ven como botín. Y Mara Lezama, que está más cercana al Niño Verde, con Eugenio Segura. Pero bueno, en lo que ellos están disputándose esto, la presidenta Claudia Sheinbaum solo dice, bueno, que se aclare, nada más está viendo los golpes de un lado y del otro, esquivando, porque ya saben que ahora la mañanera, pues la verdad es que ya no sirve como López Obrador, como teflón. Ahora los golpes se los están quedando y ahora dice la presidenta, bueno, que explique la gobernadora. La gobernadora dice que usa los viajes privados porque es madre y que es gobernadora, eso dijo. Pues bueno, pues no sé qué le criticaban a otros. ¿Se acuerdan de Korenfeld? Que él, por cierto, culpa mucho a Peña Nieto y sí había mucha corrupción, pero Korenfeld salió de la Comisión Nacional del Agua por usar un helicóptero para llevar a su familia. Bueno, pues lo que han hecho los morenistas es muchísimo más grave, hay muchísimo más casos de estos derroches y no pasa absolutamente nada. Bueno, son tartufos, como dice el jefe Diego. En fin, eso es todo por hoy en El Fruto Prohibido. Ha sido un privilegio estar contigo y te espero el próximo jueves en El Fruto Prohibido. Caigamos en la tentación. Aquí los espero.